Capítulo 1. La última cena en silencio. La noche caía lentamente sobre Madrid, y en la calle de Alcalá, las luces de los faroles comenzaban a dibujar sombras alargadas sobre las aceras húmedas. Clara Muñoz García estaba de pie en la cocina, con los brazos cruzados, observando cómo hervía una olla de sopa. El vapor subía, empañando los cristales de la ventana, y en ese reflejo borroso aparecía su propio rostro cansado, marcado por semanas de discusiones, papeles legales y un silencio que se había vuelto insoportable. En la mesa del comedor, ya puesta con 2 platos hondos y inicio de su matrimonio con Javier Ortega López. En aquel entonces la idea era cultivar juntos algo que durara, algo que exigiera constancia y cuidado. Sin embargo, como tantas promesas, la tarea recayó únicamente en ella. Javier entró al comedor sin saludar, con la chaqueta aún colgada del brazo. Tiró las llaves sobre la mesa, a pocos centímetros del bonsái, provocando un ligero temblor en la maceta. Clara apretó los labios. No era la primera vez que él mostraba ese descuido, pero ahora, en la última cena de su vida en común, cada gesto parecía una declaración de... La pantalla iluminó su rostro, y un brillo fugaz de satisfacción apareció en sus labios al leer un mensaje. Clara lo observó de reojo, había dejado de intentar adivinar con quién hablaba. Mirarse. El sonido de las cucharas golpeando contra los bordes de la loza era lo único que llenaba la estancia. Afuera, un coche tocó la bocina, alguien reía en la calle, pero dentro de la casa. Conversar. Javier respondió con sarcasmo, ¿ahora te importa? Esa frase todavía le ardía en la memoria. El bonsái, entre ellos, parecía un juez silencioso. Sus ramas torcidas, podadas con cuidado, reflejaban los años en que Clara regaba cada mañana, colocaba la maceta en la ventana para que recibiera luz, y protegía las raíces en invierno. Cada nudo en las ramas era un recordatorio del tiempo seco. Y el equipo de sonido. Llévatelo todo, respondió Clara, respirando hondo. Solo quiero quedarme con la casa. Él arqueó una ceja. Claro, la casa. Siempre fuiste buena negociadora. De noches en vela esperando que llegara tarde y oliendo a alcohol barato. No es negociación, Javier. Es lo único que nos queda, dijo ella con calma. El silencio regresó. La sopa se enfriaba. Ese maldito árbol. Lo cuidas como si fuera un hijo y ni siquiera vale tanto. Clara no respondió. Solo acarició una rama con los dedos, con un gesto inconsciente de protección. Lo cuido porque alguien tiene que hacerlo, contestó finalmente con un hilo de voz. Esa frase quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier insulto. Javier bajó la mirada, incómodo, pero no dijo nada más. Terminó su sopa a toda prisa, se levantó y se fue al dormitorio, dejando los platos a medio terminar sobre la mesa. Clara permaneció sentada, mirando el bonsái. En ese instante comprendió que aquel, aunque el otro se desentendiera. Cuando apagó las luces y se dirigió a su habitación, pensó, esta es la última cena. Mañana todo será papeles, abogados y firmas. Mañana empezaré de nuevo. El bonsái quedó solo en la oscuridad del comedor, como un testigo mudo de un final que había llegado mucho antes de esa cena, pero que esa noche se hizo definitivo. Capítulo 2. Firmas en el juzgado de familia. La mañana siguiente amaneció gris sobre Madrid. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y una llovizna fina pintaba de reflejos plateados los adoquines de la calle de Alcalá. Clara Muñoz García se despertó temprano, sin necesidad del despertador. Apenas había dormido 3 horas, agitada por pensamientos que iban y venían como un carrusel interminable, recuerdos de discusiones, imágenes de un amor ya muerto y la sombra de lo que vendría al entrar al juzgado. Se vistió con sobriedad, un traje azul marino, camisa blanca, zapatos discretos. El uniforme de tantas batallas legales que había librado por otros, pero que esa mañana le parecía una armadura pesada. Tomó un café rápido, sin apenas sabor, y antes de salir miró una última vez al bonsái que descansaba en la mesa del comedor. El árbol parecía inclinarse hacia la ventana, como buscando un poco de sol. Clara suspiró, ojalá las personas supieran buscar la luz con la misma humildad que tú. Mismo pasillo como protagonista y no como abogada.
Al entrar, se encontró con Javier Ortega López. Estaba sentado en una de las bancas con el móvil en la mano, tecleando distraído. Con sarcasmo. Clara no respondió. Caminó hasta el mostrador, entregó sus documentos y esperó la indicación de la funcionaria. Los minutos se alargaban como horas, hasta que finalmente una voz llamó. Por los dos. Procedimiento de divorcio, expediente 3487-23. Las partes, por favor, a la sala 3. El eco de la sala 3 era frío. Apenas un escritorio con montones de papeles, 2 sillas. La casa está a mi nombre desde antes de casarnos. El juez intervino con paciencia. Señor Ortega, el inmueble es propiedad privativa de la señora Muñoz. Legalmente no hay discusión posible. Javier bufó, pero al ver que no tenía salida, se encogió de hombros. Está bien. Entonces firmemos de una vez. La secretaria pasó los documentos. Clara los firmó con pulso firme, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Cada rúbrica era como clavar un clavo en el ataúd de lo que alguna vez fue su matrimonio. Cuando pasó la carpeta a Javier, lo observó unos segundos, su rostro mostraba hastío, no tristeza. Era como si solo quisiera acabar rápido para poder contarlo en el bar con sus amigos. Él estampó su firma con un gesto brusco, casi despectivo. «Listo. ¿Ya somos libres?», ironizó, dejando caer la pluma sobre la mesa. El juez cerró la carpeta y dijo con tono neutral. «Con esto queda disuelto el vínculo matrimonial. Les deseo suerte en sus respectivas vidas». La secretaria extendió una copia de la resolución a cada uno. Clara la tomó con cuidado como si fuese un documento de trabajo más. Pero al salir de la sala, sintió que su respiración se agitaba. Era oficial, ya no era la esposa de Javier. Era solo Clara nuevamente con una casa a medias vacía y un bonsái que, por alguna extraña razón, le parecía lo único que valía la pena conservar. En el pasillo, Javier caminaba a su lado. «Espero que disfrutes de tu preciosa casa vacía», murmuró con esa crueldad pasiva tan suya. Clara lo miró fijamente. «Prefiero una casa vacía que una casa llena de mentiras». Él sonrió, pero sus ojos revelaban un destello de rabia contenida. «Ya veremos cuánto tardas en llenarla de recuerdos». Se alejó sin despedirse, dejando tras de sí un olor a colonia barata y un eco de pasos arrogantes. Clara permaneció unos segundos inmóvil, respirando profundamente. Luego salió a la calle, donde la llovizna seguía cayendo. Caminó sin paraguas, dejando que el agua se mezclara con las lágrimas que no pensaba derramar dentro del juzgado. En su mente resonaban las palabras del juez: «Queda disuelto el vínculo matrimonial». Frías, burocráticas, pero irreversibles. Al llegar a casa, abrió la puerta y lo primero que vio fue el bonsái, esperándola en la misma mesa donde habían compartido la última cena. Se acercó, pasó los dedos por las hojas húmedas y susurró: «Nos quedamos tú y yo, pequeño. Ahora sí, libres de verdad». El silencio de la vivienda no era opresivo esa vez. Era un silencio nuevo, cargado de posibilidad. Clara comprendió que. Se sentó frente al bonsái y dejó que la lluvia golpeara los cristales. Afuera, el mundo seguía girando. Adentro nacía un espacio vacío que poco a poco podría llenar de paz. Capítulo 3. El reparto frío de bienes. El eco de las firmas todavía resonaba en la mente de Clara cuando, unos días después, tuvo lugar la segunda parte del proceso, la entrega y reparto de bienes. No era un juicio, sino un trámite casi administrativo, pero que en su interior se sentía como otra herida abierta. Había visto a tantos clientes pasar por aquello, sabía que la división material nunca era solo material, sino la representación palpable de los afectos rotos, de las ilusiones que alguna vez habían compartido. La cita fue en la misma vivienda de la calle de Alcalá. A las 10 de la mañana. Un notario y un funcionario judicial acudieron para supervisar la entrega. Clara había pasado la noche anterior limpiando, organizando cada espacio, preparando todo para que aquel encuentro fuera lo escuchara. «Bueno, pues vamos a por ello», dijo al cruzar la puerta, sin siquiera mirar a Clara a los ojos.
El notario, un hombre mayor de gesto serio, explicó las reglas, cada objeto listado en el convenio regulador debía ser entregado a Javier. La televisión, el sofá de 3 plazas, el equipo de sonido, la mesa de comedor de madera oscura. Clara escuchaba cada palabra como si fueran velas, la televisión que compraron a plazos después de muchas discusiones sobre el dinero. Los amigos de Javier cargaban sin cuidado. El sofá golpeó contra la pared, dejando una marca. Clara cerró los ojos, intentando no estallar. El notario tomó nota, el funcionario asentía, y el ruido de los muebles al arrastrarse llenaba la casa vacía. La nevera también es mía, anunció Javier. El salón quedó desnudo con cables colgando de las paredes. La mesa del comedor fue desmontada pieza por pieza. Incluso las alfombras fueron enrolladas y sacadas a la furgoneta. Mientras tanto, el bonsái seguía en su sitio, sobre una mesita auxiliar junto a la ventana. Nadie lo mencionó porque no estaba en la lista. Para Clara era un alivio silencioso, pero también un recordatorio. Incómodo, ¿por qué Javier nunca se interesó en él? ¿Por qué de repente sospechaba, podría hacerlo ahora que ya no quedaba casi nada? Al mediodía, la casa estaba irreconocible. El eco de las voces. Sus ojos se posaron unos segundos en el bonsái, que parecía ajeno a todo el caos. No dijo nada, pero Clara notó el destello de interés. Era una chispa mínima, apenas perceptible, pero suficiente para marcados por los muebles arrastrados. Caminó hasta el bonsái y lo acarició como quien busca consuelo. Al final quedamos tú y yo, susurró. Ese día cenó en un plato improvisado, sentada en una silla solitaria frente a la mesita donde descansaba el árbol. El silencio era absoluto pero distinto al de antes. Ya no estaba cargado de insultos contenidos ni de desprecio, era un silencio de duelo. Los enchufes colgando sin cables, las marcas cuadradas en el suelo donde antes se apoyaban los muebles. El lugar parecía un esqueleto de lo que había sido un hogar. Se quitó los zapatos y caminó descalza, sintiendo el frío del parquet. Cada paso era un recordatorio de lo que se había ido. Se sentó en el suelo frente al bonsái, único sobreviviente de la mudanza, y lo contempló largamente. No nos queda mucho, ¿verdad? Susurró. Las ramas del árbol, recortadas con paciencia a lo largo de los años, parecían responder con su quietud serena. Para Clara aquel bonsái se había convertido en una metáfora dolorosa, había sido cultivado con esfuerzo, con dedicación diaria, mientras que el matrimonio se marchitaba a su alrededor. Esa primera noche Clara preparó algo simple. Una tortilla francesa y una copa de vino. No había mesa ni sillas, así que se acomodó en el suelo con el plato apoyado en las rodillas. El televisor ya no estaba, tampoco la radio. Mirando el techo vacío y pensó, estoy sola. Verdaderamente sola. Recordó cómo años atrás había soñado con esa misma casa llena de vida, fiestas con amigos, cenas en familia, quizá algún día. Hijos corriendo por el pasillo. Ahora, lo único que habitaba el espacio era ella misma y el eco de sus pensamientos. La segunda noche fue peor. Clara se despertó a las 3 de la mañana. Bonsái, lo regó con unas gotas de agua y le habló en voz baja. Supongo que ahora eres mi único testigo. No puedo engañarte. Sabes lo que cuidé, lo que intenté. Sabes lo que se rompió. Con el tiempo. Ese ritual se volvió constante. Cada noche Clara se sentaba frente al árbol, como si conversara con un confidente silencioso. Le contaba los pequeños avances del día, la primera vez que cocinó para una sola persona sin sentir pena, la música que volvió a escuchar en el portátil, la llamada de una amiga que la invitaba a salir. Sin embargo, el vacío de la casa seguía pesando. El eco la misma. El cuarto día decidió reorganizar el dormitorio. Quitó las sábanas que habían compartido, compró otras nuevas, de un azul intenso. Colocó velas en la ventana y un pequeño cuadro que había heredado de su madre. Paso a paso fue conquistando el espacio con su propio sello. Pero las noches seguían siendo el mayor desafío. Cuando apagaba las luces, la sombra del pasado se extendía. Mirarlo la conectara con algo firme, estable y resistente.
Un sábado invitó a su amiga María Fernández, compañera de universidad, para tomar café. María la abrazó fuerte al entrar y recorrió la casa. Con gesto sorprendido. Parece un lienzo en blanco, dijo. Es lo que es, respondió Clara. Y tengo que aprender a pintarlo de nuevo. Pasaron la tarde conversando, riendo un poco, recordando viejas anécdotas. Fue la primera vez en semanas que Clara sintió un calor verdadero dentro de esas paredes. Al despedirse, María señaló el bonsái. Es precioso. Nunca pensé que siguieras cuidándolo. Clara sonrió con melancolía. Nunca tuve elección. Si lo dejaba morir, era como admitir que todo se perdió. Aquella frase se quedó flotando en el aire. Cuando María se marchó, Clara comprendió que, en cierto modo, el árbol era un recordatorio de su propia resistencia. Había sobrevivido a las tormentas emocionales, igual que ella. Con los días, las primeras noches solas se convirtieron en una rutina de introspección. Clara empezó a escribir en un cuaderno cada madrugada de insomnio, todo lo que no se atrevió a decir en voz alta durante el matrimonio, frustraciones, deseos. La casa seguía vacía, pero ya no era un desierto. Era un terreno fértil, esperando ser sembrado de nuevas historias. Las primeras noches sola habían sido un laberinto oscuro, pero poco a poco Clara aprendía a caminar en él. Y aunque aún no lo sabía, esas mismas noches marcarían el inicio de una fuerza que le permitiría enfrentar lo que vendría después, la absurda reclamación de Javier por él. Bonsái. Capítulo 5. Una demanda inesperada. Habían pasado ya 2 semanas desde el reparto de bienes. Clara empezaba a acostumbrarse a la rutina de su nueva vida en la casa semivacía de la calle D. Quizá un documento pendiente. Pero al abrirlo, sus ojos se toparon con algo que la dejó perpleja. Demanda de reclamación por retención indebida de bien mueble. Parte demandante, Javier Ortega López. Objeto de la reclamación, un bonsái de pino negro japonés, valorado en 20 millones de pesetas antiguas, aproximadamente 20.000 euros, supuestamente retenido por la parte demandada. Clara tuvo que leerlo 2 veces para asegurarse de que no era una broma. Se llevó la mano a la frente, incapaz de creerlo. Javier, que había dejado atrás muebles, electrodomésticos y hasta alfombras, ahora exigía en los tribunales la entrega del bonsái. La mezcla de emociones fue explosiva: incredulidad, rabia, ironía. Soltó una carcajada amarga que resonó en la escalera del edificio. Trofeo. El sarcasmo la quemaba por dentro. En su vida profesional, había visto disputas ridículas, parejas que peleaban por un exprimidor de zumo, por una vajilla incompleta o por un gato que ninguno alimentaba. Siempre pensó que a ella no le tocaría caer tan bajo. Y ahora estaba en el centro de un absurdo de manual, un proceso judicial por un bonsái. Al día siguiente, Clara acudió a su despacho. Y se encerró en la oficina. Extendió los papeles sobre el escritorio y los revisó con lupa. Javier había contratado a un abogado mediocre, alguien conocido por exagerar demandas para presionar. Compró aquel árbol en un mercadillo de jardinería de la casa de campo. Javier ni siquiera estuvo presente, había preferido ver un partido con sus amigos. La indignación crecía con cada párrafo. Detalló cada prueba, la factura de compra a su nombre, las fotografías que mostraban años de cuidados, incluso testimonios de amigas que habían visto cómo regaba y podaba el bonsái con paciencia. Pero más allá de lo legal, lo que más la perturbaba era la motivación. ¿Por qué Javier hacía esto? ¿Era realmente por el valor económico, o era simplemente su orgullo herido el que lo impulsaba? Clara lo conocía demasiado bien. Sabía que detrás de cada gesto suyo se escondía una necesidad enfermiza de demostrar poder, aunque fuera en batallas inútiles. La noticia no tardó en circular entre sus amigos más cercanos. Cuando se lo contó a María Fernández, su amiga de toda la vida, ésta no pudo contener la risa. ¿Un bonsái? ¿En serio? Ese hombre ha perdido la cabeza. Árbol la parecía surrealista. El juez la observaba con la misma expresión cansada, como si pensara, otra pareja incapaz de dejar las cosas atrás. Javier, por su parte, entró al juzgado con aire triunfal.
Saludó a su abogado con palmadas en la espalda, se acomodó con suficiencia y cruzó los brazos, mirando a Clara con una sonrisa torcida. «Te lo dije», susurró cuando pasaron uno al lado de él. «Otro. No he terminado contigo». Clara no respondió. Se limitó a clavar la mirada en sus papeles, recordándose que lo importante no era contestar a sus provocaciones, sino resistir. Al terminar la sesión, salió del juzgado agotada, con la carpeta de documentos bajo el brazo. Caminó hasta un café cercano y se sentó junto a la ventana. Pidió un té verde y abrió su cuaderno de notas. Escribió: «Esperando en la casa, ajeno a todo». Y Clara, aunque cansada, comprendió que esa absurda demanda era una lección. A veces el enemigo más peligroso no es el que busca ganar, sino el que no sabe perder. Capítulo 6. El orgullo herido de Javier. Javier Ortega López caminaba por las calles de Lavapiés con las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta de cuero. El barrio, bullicioso y lleno de bares pequeños, contrastaba con el silencio áspero que lo acompañaba desde el divorcio. Había perdido la casa, había perdido parte del mobiliario que tanto le gustaba exhibir, y lo que más le dolía. No se trataba solo del bonsái, ni de los muebles. Era el golpe brutal de ver que Clara seguía en pie, tranquila, incluso más fuerte, mientras él sentía que todo lo que lo definía se desmoronaba. En el bar de siempre se encontró con Luis y Pedro, dos amigos de juventud que se habían convertido en su público habitual para desahogos. Entre cervezas y tapas baratas, Javier relató con exageración la historia del bonsái. «Ese árbol es mío, lo compré en Valencia hace años». Ella se lo quedó como si nada. «Y encima delante del juez se hace la santa», exclamó golpeando la mesa. Más pragmático, intentó razonar. «Pero, tío, ¿qué ganas con eso? Vas a gastar dinero, tiempo, y al final, ¿para qué?» Javier apretó los puños. «Gano demostrarle que no puede humillarme. Que yo también puedo luchar». La conversación quedó flotando en el aire. Ni Luis ni Pedro estaban convencidos, pero sabían que Javier no iba a dar su brazo a torcer. Cuando su orgullo se sentía amenazado, se volvía irracional. Esa misma noche, solo en su piso de alquiler, se sirvió un whisky barato y se quedó mirando por la ventana. Recordó el día en que Clara le regaló el bonsái. El árbol se había transformado en un símbolo insoportable, un recordatorio de todo lo que no supo mantener. El bonsái representaba la constancia que nunca tuvo, el cuidado que nunca supo dar. Cuando su abogado, un joven ambicioso llamado Santiago Rivas, le sugirió que inflara el valor del bonsái en la demanda, no dudó. «Pon 20.000 euros. Así el juez verá que no es un simple capricho». Historia en cada rincón. En el gimnasio o en el bar, incluso en el trabajo ocasional que había conseguido en una tienda de electrónica. A todos les decía lo mismo, que su exmujer lo había estafado. Y apagaba las luces de su piso, la realidad lo golpeaba. Estaba solo, más solo de lo que nunca había imaginado. Se acostaba en un colchón viejo sin compañía, y lo invadía un rencor que no sabía cómo. Escribió un mensaje a Clara. «Disfruta del árbol mientras puedas. Pronto será mío de nuevo». No obtuvo respuesta. Clara había aprendido a no caer en su juego. Esa indiferencia lo enfureció todavía. Perdedor de la historia. Para él, recuperar el bonsái era una manera de salvar su imagen, de demostrar que todavía tenía poder sobre Clara. No entendía, o no quería entender, que esa lucha absurda lo hundía más en el ridículo. En su fuero interno Javier sentía que si lograba arrancarle el bonsái, sería como arrancarle también la serenidad. Y eso más que el dinero o el valor del árbol. Era lo que lo mantenía en pie, la ilusión de seguir teniendo la capacidad de herirla. El orgullo herido se había convertido en su motor, en su excusa, en su máscara frente a la mediocridad de su vida. Y mientras más se aferraba a esa obsesión, menos veía la realidad, que lo único que estaba logrando era demostrar, una vez más, que nunca supo cuidar nada. Capítulo 7. Preparando la defensa. Clara pasó el fin de semana entero rodeada de carpetas, papeles y fotografías. Su escritorio en el despacho que había improvisado en el antiguo dormitorio de invitados, estaba cubierto de documentos legales.
Cada hoja era una pieza de un rompecabezas que necesitaba armar con precisión, la defensa contra la absurda demanda de Javier. Había atendido decenas de casos similares en su mantuvieran serenas, que no se dejaran arrastrar por las provocaciones de sus exmaridos, que confiaran en las pruebas. Ahora, esas mismas palabras parecían un eco en su propia mente. En el balcón. Testimonios de amigas como María, que habían visto su dedicación constante. Un informe de un vivero especializado, que podía acreditar el valor real del bonsái, muy inferior al que. Para pedirle que testificara. Claro que sí, respondió su amiga sin dudar. He visto cómo lo cuidabas todos estos años. Javier nunca se interesó. La gratitud de Clara se mezcló con tristeza. Derecho civil. Andrés escuchó con atención, revisando los documentos. El caso es ridículo, dijo finalmente, pero no lo subestimes. Estos juicios pequeños se alargan más de lo que deberían porque él. Juego. Andrés sonrió con respeto. Hablas como hablas siempre a tus clientas. Ahora eres tu propia clienta. Esas palabras resonaron en Clara. Comprendió que debía tratarse con la misma compasión y. Salía a correr por el retiro, meditaba unos minutos al despertar, escribía en su cuaderno cada noche para expulsar la rabia. En una de esas noches de desvelo, anotó. No se trata del árbol. Se trata de demostrarme a mí misma que puedo resistir, que no me doblegaré ante su orgullo vacío. Este juicio no es un castigo, es una prueba de mi fuerza. La semana previa a la audiencia. Clara visitó un vivero especializado para solicitar un informe técnico sobre el bonsái. El experto, un hombre mayor de mirada sabia, examinó el árbol con detenimiento. Es un pino negro japonés. Exactamente. Eso es lo que él nunca entendió. Con el informe en mano, se sintió más segura. Era la prueba definitiva contra la exageración de Javier. El día anterior a la vista, Clara decidió ordenar la casa. Quería entrar al tribunal con la mente despejada. Limpió cada rincón, colocó flores frescas en la ventana, y se permitió un gesto simbólico, movió el bonsái al centro del salón. Vacío. Se sentó frente a él con una copa de vino y lo contempló largo rato. Mañana te defenderé, murmuró, como me he defendido a mí misma todos estos años. El bonsái en su silencio vegetal. Parecía devolverle fuerza. Clara cerró los ojos y respiró hondo. Estaba lista. La defensa no era solo un alegato legal. Era la afirmación de que no permitiría que Javier dictara el rumbo de su vida. Al preparar cada documento, cada argumento, sentía que también preparaba las bases de su nueva existencia, una donde la justicia y la dignidad serían su brújula. Cuando apagó las luces y se fue a informe del vivero que desmontaba el valor inflado que Javier reclamaba. Cada papel era un ladrillo en la muralla que había construido contra el ataque absurdo de su exmarido. Antes de salir. Abogados revisando notas de última hora, parejas que discutían en voz baja, funcionarios que intentaban poner orden en aquel caos. Clara conocía bien ese ambiente, pero esa vez no era espectadora ni representante, era la parte demandada. El contraste la golpeó con fuerza. En la sala de espera lo vio, Javier Ortega López, de pie, con su chaqueta de cuero negra, conversando con su abogado. ¿Lista para devolver lo que no es suyo?, dijo en voz lo bastante alta para que otros lo escucharan. Clara no cayó en la provocación. Caminó erguida hasta un banco vacío y abrió su carpeta. Fingiendo concentración. Sabía que el verdadero combate sería dentro de la sala, no en aquel pasillo lleno de murmullos. Finalmente un funcionario abrió la puerta. Caso Ortega contra Muñoz. Sala número 2. Entraron. El juez, un hombre de cabello canoso y expresión cansada, ocupaba su asiento en el estrado. A su derecha, la secretaria judicial tecleaba sin pausa. La sala era pequeña. Se trata de la reclamación de un bien mueble, un bonsái de pino negro japonés. El demandante sostiene que pertenece a su propiedad y que la demandada lo retiene indebidamente. Empecemos con la exposición de la parte demandante. Santiago Rivas se levantó, ajustándose la corbata. Su voz era firme, pero su argumento débil.
Señoría, mi cliente adquirió este bonsái en Valencia hace aproximadamente 8 años. Es un ejemplar de gran valor, que supera los 20.000 euros según estimaciones de mercado. La señora Muñoz lo retiene sin consentimiento, privando a mi cliente de un bien de importancia sentimental y económica. Pedimos la restitución inmediata. Clara lo escuchaba con calma, tomando notas. Reconocía las estrategias retóricas, inflar el valor, apelar al sentimentalismo. Tardío dibujar a Javier como víctima. Era un discurso construido sobre arena. El juez asintió y miró a Javier. ¿Desea añadir algo personalmente? Javier se levantó con aire teatral. Señoría. Recordaba perfectamente cómo lo ignoraba durante años, cómo ella sola regaba las raíces y podaba las ramas. Cuando llegó su turno, se levantó con serenidad. Señoría, lo que acabamos de escuchar es. Javier se removía inquieto en su asiento con el ceño fruncido. Clara continuó. Señoría, estamos hablando de un bien de lujo ni de una inversión económica. Estamos ante un intento de prolongar un conflicto personal a través de un símbolo que en realidad siempre estuvo en mis manos. Esta demanda no es más que una expresión del orgullo herido del demandante. El silencio que siguió fue pesado. La secretaria judicial tecleaba con rapidez, registrando cada palabra. El juez miró a ambas partes y dijo: Entiendo. Citaré a los testigos y revisaremos las pruebas. El valor sentimental no justifica un litigio si no existe propiedad acreditada. Continuaremos en la siguiente audiencia. El sonido del mazo cerró la sesión. Clara recogió sus papeles con calma, aunque por dentro la adrenalina seguía corriendo. Había expuesto su defensa con claridad, pero sabía que el proceso sería largo. Javier no iba a rendirse fácilmente. Al salir de la sala, él la alcanzó en el pasillo. Acercaba un poco más a la libertad. Esa noche, en la soledad de su casa, colocó al bonsái en el centro del salón y encendió una vela junto a él. Le susurró: Hoy sobrevivimos al primer asalto. Arista del caso entró al juzgado con una calma aparente. Sabía que Javier había solicitado testigos para reforzar su versión. Lo que no sabía era hasta qué punto serían inverosímiles sus declaraciones. El ambiente en la sala era similar al de la primera vista: funcionarios ocupados, abogados cruzando pasillos con carpetas en mano, y un juez con el ceño fruncido, dispuesto a escuchar. Demasiado ajustada para su cuello. Procedamos con los testigos, ordenó el juez. El primero en entrar fue Luis Ramírez, un amigo de Javier desde la adolescencia. Llevaba vaqueros gastados, una chaqueta de cuero y un aire de desgana que contrastaba con la solemnidad de la sala. Subió al estrado, juró decir la verdad, y miró a su amigo con una sonrisa cómplice. Señor Ramírez, ¿puede indicar a este tribunal lo que sabe sobre el objeto en litigio? Preguntó el juez. Luis se aclaró la garganta. Sí, claro. Ese bonsái lo compró Javier hace años. Yo estaba con él en un viaje a Valencia. Recuerdo perfectamente que lo eligió con mucho cuidado. Clara levantó la ceja, incrédula. Aquel viaje nunca había ocurrido. Lo anotó de inmediato en sus notas. El juez lo observó con frialdad. ¿Podría precisar la fecha de ese supuesto viaje? Luis titubeó. Bueno, fue hace 7 u 8 años, quizá. No recuerdo el mes, pero hacía calor. Clara pidió la palabra. Con todo respeto, señoría, la factura de compra con fecha y sello demuestra que el bonsái se adquirió en Madrid, en la casa de campo. Aquí está la copia. El juez tomó el documento. Lo revisó y miró de nuevo al testigo. ¿Sabe que mentir en sede judicial es un delito? Luis tragó saliva. Yo quizá me confundo. Pero estoy seguro de que Javier siempre hablaba de ese bonsái como. Remedios alzó la voz con dramatismo. Ese árbol siempre estuvo en la casa de mi sobrino. Siempre. Lo vi en todas las navidades, al lado del televisor. Clara respiró hondo y se levantó. Señoría. La señora Ortega confunde el bonsái con otro adorno.
Durante las Navidades de 2017 y 2018, en esa casa había un abeto artificial, no un bonsái. Aquí tengo fotografías familiares que lo demuestran. Mostró las imágenes, en ellas aparecía Javier posando junto al árbol de plástico con luces de colores. El bonsái, en cambio, seguía en el balcón, pequeño y discreto. El juez frunció el ceño. Contradicciones. Sí, claro, Javier siempre me decía que ese bonsái era suyo. Pero nunca lo vi regarlo. Tampoco sé dónde lo compró. Pero sé que era suyo porque lo decía. Clara no necesitó interrogarlo. El propio juez, con gesto severo, interrumpió. Señor Alonso, que usted refiere es únicamente lo que el demandante le dijo. Eso no constituye prueba de propiedad. Puede retirarse. Pedro bajó cabizbajo, murmurando algo inaudible. Clara, desde su asiento, sentía una mezcla de frustración y alivio. Frustración porque Javier estaba dispuesto a recurrir a testimonios falsos. Pero alivio porque esos intentos ridículos se derrumbaban por su propio peso. Cuando llegó su turno, Clara presentó a su testigo principal, María Fernández. María entró con paso firme. Saludó respetuosamente y juró decir la verdad. He visitado la casa de Clara en innumerables ocasiones. Siempre vi cómo ella cuidaba el bonsái, lo regaba, lo podaba, lo trasladaba para que recibiera. Documentales. El sonido del mazo resonó con fuerza. Javier salió de la sala con el rostro desencajado. Sus testigos habían hecho el ridículo. Clara, en cambio, caminó con paso sereno. No necesitaba decir nada, la evidencia hablaba por sí sola. Esa noche, de vuelta en la calle de Alcalá, Clara encendió una lámpara tenue y se sentó frente al bonsái. Le susurró con una sonrisa. Cansada pero sincera. Hoy resistimos juntos. Hoy demostramos que la verdad no necesita adornos. El árbol, silencioso y firme, seguía creciendo, ajeno a la tormenta judicial que lo rodeaba. Y en ese silencio Clara encontró fuerzas para la batalla que aún quedaba por librar. Capítulo 10. El valor sentimental. El eco de la audiencia anterior aún resonaba en la mente de Clara. Los testigos de Javier habían resultado tan poco creíbles que hasta el propio juez mostró signos de impaciencia. Sin embargo, ella sabía que el proceso no había terminado, lo siguiente sería abordar el núcleo más delicado del asunto, aquello que los documentos no siempre podían reflejar con claridad, el valor sentimental del bonsái. El día de la nueva vista amaneció soleado con un cielo despejado que contrastaba con la tensión que se respiraba en el juzgado. Clara llegó temprano, acompañada de su carpeta repleta de pruebas. Vestía con sobriedad, pero llevaba un detalle distinto. Un pequeño broche en forma de hoja verde, regalo de su madre, como recordatorio de que la vida podía brotar incluso en los momentos más duros. En la sala, el juez tomó asiento con gesto cansado. Había revisado los testimonios de la sesión anterior y parecía decidido a cortar de raíz las divagaciones. Hoy escucharemos los alegatos sobre el valor sentimental de este objeto en disputa. Anunció. No se trata únicamente de cifras, sino de la relación que cada parte dice haber tenido con el bien. El abogado de Javier, Santiago Rivas, fue el primero en hablar. Se levantó con una seguridad impostada, aunque en su voz se percibía un matiz de inseguridad. Señoría, mi cliente sostiene que el bonsái representa más que un objeto material. Fue un símbolo constante de su matrimonio. Un árbol que estuvo presente en las Navidades, en los aniversarios, en los momentos importantes. Clara Muñoz lo retiene como forma de infligir daño emocional, negándole la posibilidad de conservar un recuerdo de años compartidos. Clara bajó la vista, apretando los labios. Las palabras le parecían grotescas. Javier nunca se interesó por aquel bonsái, nunca lo regó, nunca lo observó con cariño. Pero escuchar cómo convertía la indiferencia en una historia de apego la hizo hervir por dentro. El juez asintió y dio la palabra a Clara. Ella se levantó despacio, respirando hondo antes. Pero en este caso el valor sentimental no pertenece al señor Ortega, sino a mí. Se acercó al estrado con paso firme, sosteniendo en las manos varias fotografías. Aquí estoy yo, en 2016.
Mientras las discusiones y los silencios se hacían más frecuentes, ese árbol fue lo único que me recordaba que todavía era capaz de cuidar, de sostener, de dar vida. La sala guardaba un silencio absoluto. Hasta Javier, que siempre tenía una mueca sarcástica preparada, parecía incómodo. Clara apretó los papeles y concluyó. Ese bonsái no es un trofeo, ni un adorno, ni una inversión. Es el reflejo de años de esfuerzo en soledad. Es la prueba de que incluso en medio del abandono, yo seguí creyendo en la importancia de cuidar lo frágil. Por eso, señoría, el valor sentimental de ese árbol es mío. Porque yo lo sostuve cuando él ni siquiera lo miraba. El juez tomó nota, visiblemente impresionado por la claridad del alegato. Después, miró a Javier. ¿Desea usted responder? No, pruebas no. Pero era mío. El juez respiró hondo, cansado de la insistencia sin fundamento. Lo que escucho aquí es claro, la demandada demuestra con pruebas documentales y testimoniales un vínculo real con el objeto. El demandante solo afirma. Clara se sentó de nuevo con el corazón acelerado. Había expuesto la verdad, desnuda y contundente. No sabía qué decidiría el juez finalmente. Pero estaba segura de haber defendido algo más que un bonsái. Había defendido su dignidad, su historia, su capacidad de cuidar incluso en el abandono. Cuando terminó la sesión, salió del juzgado con paso ligero. El sol brillaba con intensidad, y por primera vez en mucho tiempo sintió que la luz le pertenecía. Caminó hasta una cafetería cercana, pidió un café solo y escribió en su cuaderno. Es el juicio, sino lo que representas. Y eso, nadie podrá arrebatárnoslo. Capítulo 11. Aplazamientos y recursos. El juicio, que en teoría debía resolverse en pocas sesiones, comenzó a convertirse en un laberinto interminable. Clara lo sabía, cuando una de las partes se niega a aceptar la evidencia, los procedimientos se alargan como un chicle sin sabor. Y Javier era experto en no ceder jamás. Presentó un escrito solicitando una nueva valoración pericial, alegando que el informe presentado por Clara podía estar sesgado. El juez, con visible fastidio, aceptó a regañadientes para no dejar. Respirando profundamente. Sabía que el proceso se prolongaría, que las próximas semanas estarían marcadas por citas, trámites y nuevas audiencias. Pero lo que más le pesaba no era el tiempo. Era la sensación de estar atrapada en un juego absurdo, diseñado únicamente para desgastarla. En su despacho compartió la situación con su colega Andrés Velasco. Es la estrategia más común cuando puede manipularme eternamente. Las semanas siguientes fueron un desfile de burocracia. Se citó a un nuevo perito que evaluó el bonsái con lupa, midió sus ramas, analizó su estado de salud. Señoría, dijo su abogado Santiago, solicitamos otro aplazamiento. Hemos identificado un vivero en Valencia que podría certificar un valor mayor del bonsái. El juez, visiblemente exasperado, golpeó la mesa con el mazo. Señor Rivas, esto roza la temeridad procesal. Ya tenemos 2 informes coincidentes. No admitiré un tercero salvo que aporten pruebas concretas de irregularidad en los anteriores. Clara observaba la escena con una mezcla de indignación y tristeza. No se trataba de un caso complejo, ni de un bien de valor incalculable. Era simplemente el capricho de un hombre. Pecho. Cada aplazamiento era como una cadena más que la ataba a Javier, a su sombra tóxica, a un pasado que ella intentaba dejar atrás. Durante ese mes, Clara sintió como el juicio se filtraba en. Clara sonreía con gratitud, pero en su interior se sentía cansada. A veces se preguntaba si no sería mejor entregar el bonsái y acabar con todo. Sin embargo, cada vez que acariciaba sus ramas, recordaba los años de cuidados silenciosos, las noches en que aquel pequeño árbol fue su único refugio. Y volvía a convencerse, no voy a dejar que me arrebate también esto. La siguiente. Otro mes perdido. Clara sentía que el tiempo se diluía en una especie de limbo. Los días pasaban entre idas al tribunal, escritos legales y esperas interminables. A veces en su soledad. Tiempo. Yo tengo paciencia, él solo tiene orgullo. Y así, entre aplazamientos y recursos, Clara comprendió que la batalla no era solo legal, sino también moral.
cada vez que Javier intentaba alargar. Suspendida, el juez la miró directamente a los ojos y le dijo, casi en un susurro: Señora Muñoz, tenga paciencia. Esto terminará pronto. Clara asintió. Y en ese gesto encontró la fuerza que necesitaba para seguir adelante aunque el camino fuera largo y agotador. Capítulo 12. La paciencia agotada. El invierno madrileño había llegado con su frío húmedo y sus noches largas. Clara. ¿Esto? El proceso, que debía haber concluido en un par de audiencias, se arrastraba como una herida abierta. La casa de la calle de Alcalá, ya vacía de muebles tras el reparto, se había convertido en... Debería ser obvio. Estoy cansada de verlo en los pasillos del juzgado, con esa sonrisa torcida. Estoy cansada de aplazamientos, de recursos, de su incapacidad de aceptar la realidad. De su capacidad de cuidar en soledad. Pero al mismo tiempo el proceso judicial lo había convertido en un arma contra ella, en un ancla que la mantenía unida a Javier cuando lo único que quería era... Veces pienso en rendirme. Entregarle el bonsái, dejar que se lo lleve y acabar con todo. Andrés apoyó las manos en la mesa. ¿Y qué sentirías después? Ella guardó silencio. Visualizó a Javier entrando en su casa, llevándose el árbol con la misma soberbia con la que se llevó los muebles. Sintió un nudo en la garganta. Sentiría que me arrebató lo único que cuidé de verdad. Parecía ofrecerle una respuesta muda: sí, vale la pena. No por mí, sino por ti. Aún así, las semanas siguientes fueron un tormento. El juicio volvió a aplazarse por tercera vez, porque Javier había... Clara lo miró fijamente. No respondió. Pero al llegar a casa, rompió a llorar. No eran lágrimas de derrota, sino de cansancio acumulado. Lloró durante horas, hasta quedarse dormida en el suelo, con la cabeza apoyada en la mesita donde reposaba el bonsái. Al despertar con los ojos hinchados, tomó una decisión: no dejaría que el cansancio la doblegara. Si Javier quería prolongar el proceso. La paciencia puede agotarse, pero mi dignidad no. Seguiré hasta el final. Ese acto simple, esa frase escrita en tinta azul, se convirtió en su mantra. Cada vez que la ansiedad la devoraba. Matrimonio roto, a noches enteras de soledad, a años de silencios cargados de desprecio. Ahora enfrentarse a Javier en los tribunales no era solo una cuestión de justicia, sino un recordatorio de que su paciencia podía agotarse, sí, pero nunca su capacidad de resistir. Capítulo 13. Recuerdos del inicio. Clara nunca había sido de esas personas que miraban atrás con nostalgia. Su carácter silencioso y firme se había convertido en un puente involuntario hacia el pasado. Cada vez que lo regaba o que acomodaba la tierra húmeda con las manos, una imagen distinta emergía. El día en que lo compró, las primeras sonrisas compartidas con Javier, la ilusión ingenua de un matrimonio que apenas comenzaba. Era primavera de 2015. Madrid bullía de vida, los parques estaban llenos de flores y Clara y Javier acababan de mudarse juntos a la casa recién adquirida. Aún no tenían muebles suficientes ni cuadros colgados en las paredes, pero la ilusión llenaba cada rincón. Una mañana de domingo, Clara convenció a Javier de dar un paseo por la casa de campo, donde se celebraba un mercadillo de jardinería. Un hogar necesita verde, le dijo ella, entusiasmada. No solo cemento y paredes blancas. Javier se encogió de hombros, más interesado en su teléfono que en las plantas que se exhibían en los puestos. Clara, en cambio, caminaba fascinada. Tocando con los dedos las hojas de los helechos, oliendo las flores de jazmín, observando los cactus alineados bajo el sol. Entonces lo vio, un bonsái de pino negro japonés, pequeño pero robusto, con un tronco retorcido que parecía contener en sí mismo la historia de décadas. El vendedor, un hombre mayor de manos curtidas, le explicó que aquel árbol exigía paciencia y cuidado constante. Es como un hijo, dijo el vendedor. Hay que regarlo con medida, podarlo en el momento justo, darle sol pero también protegerlo. Si lo cuida con amor, vivirá más que usted. Clara se quedó absorta. Ridícula. Cuesta demasiado para lo que es. Pero Clara insistió. Sacó su tarjeta y pagó sin esperar su aprobación. Mientras sostenía la maceta entre las manos, sintió una chispa de felicidad pura.
Lo colocó en el balcón. El sol de la mañana acariciaba sus ramas. Míralo bien, Javier, dijo con una sonrisa. Cada día que lo cuidemos será como cuidar nuestro matrimonio. Él se limitó a asentir. Más preocupado por la cerveza que abría en ese instante. Clara no le dio importancia. En aquel tiempo aún creía que la indiferencia de Javier era pasajera, que con los años aprendería a valorarlos. Pequeños gestos. Durante los primeros meses, Clara se esmeró en aprender todo lo necesario sobre el bonsái. Leyó manuales, vio vídeos, incluso asistió a un taller de jardinería en el Retiro. Estaba construyendo. Hubo un día, en pleno verano, en que Clara intentó involucrar a Javier. «Ven, ayúdame a podar», le pidió. Él tumbado en el sofá con el mando a distancia en la mano. Respondió sin apartar la vista del televisor. «Eso es cosa tuya. A mí se me mueren hasta los cactus». Clara sonrió débilmente sin querer admitir que aquella respuesta le dolía. Y así, poco a poco. Con una mezcla de ternura y tristeza. El bonsái seguía vivo, fuerte, testigo de su perseverancia. Pero también era la prueba de su ingenuidad inicial, de su fe en un proyecto compartido que nunca lo fue. Sentada frente a la ventana, con la copa de vino medio llena entre las manos, Clara se permitió hablar en voz alta. «Qué ciega fui. Pensé que cuidarte a ti sería como cuidar este árbol. Su tronco rugoso». Imaginó que cada cicatriz en la corteza era un espejo de las cicatrices invisibles que ella misma llevaba en el alma. Y comprendió que aunque esos recuerdos del inicio dolieran. Aplazamientos del juicio y las noches de insomnio, había días en los que apenas tenía fuerzas para levantarse. Sin embargo, siempre encontraba un motivo para hacerlo, el bonsái. Ese pequeño árbol se había convertido en el único habitante fiel de su hogar, y a la vez en un espejo de su propia existencia. Cada mañana, antes incluso de prepararse un café, Clara se acercaba a la mesita del salón. Donde lo había colocado. Abría las cortinas y dejaba que la luz invernal acariciara sus ramas. El bonsái, con su tronco retorcido y sus hojas persistentes, parecía inclinarse levemente hacia el sol. Sobrevivido a cambios de estación, a mudanzas de muebles, a la indiferencia de Javier. Y lo había hecho gracias a sus cuidados constantes, el riego medido, la poda precisa, el abono colocado en el momento justo. Cada gesto suyo había mantenido vivo lo que, en manos de su exmarido, habría muerto en pocas semanas. Esa idea la acompañaba en sus reflexiones. A menudo se preguntaba si no era, en realidad, igual que el bonsái, una mujer que había sobrevivido al descuido, al abandono, a la falta de cuidado emocional. Ella también se había visto obligada a crecer retorcida. De las discusiones, de los silencios, de las reconciliaciones falsas. Y aquí estás, como si nada hubiera podido contigo. Recordó entonces un episodio concreto, el verano de 2019, cuando Javier. Ese pequeño ritual le daba la ilusión de que algo en su vida todavía tenía sentido, que no todo estaba perdido. El bonsái había sobrevivido a su tristeza, a la humedad de sus lágrimas. A la sombra de un matrimonio en ruinas. Y ahora en el presente sobrevivía también a un juicio absurdo que lo había convertido en objeto de disputa. Clara lo miró con ternura y se sorprendió así. Misma susurrando. «Eres más fuerte que yo». Pero enseguida corrigió sus pensamientos. «No, no eres más fuerte. Somos igual de fuertes. Sobrevivimos juntos». En su cuaderno escribió aquella noche. «El árbol sobreviviente no es solo el bonsái. Soy yo también. Cada rama que resistió a la tormenta es como cada herida que aprendí a cerrar. Cada hoja que brota a pesar del frío es como cada sonrisa que me obligo a dar, aunque no tenga motivos. Él y yo somos lo mismo, testigos silenciosos de la perseverancia». El tiempo seguía pasando y la espera del fallo judicial se volvía cada vez más insoportable. Javier insistía con recursos y aplazamientos, aferrado a su orgullo. Pero Clara, al mirar al bonsái cada día, encontraba un recordatorio de que la paciencia, aunque agotadora. Atención con gritos. Simplemente había seguido su curso, absorbiendo la luz y el agua que Clara le ofrecía. Con lágrimas en los ojos, le susurró. «Gracias por sobrevivir. Gracias por recordarme que
Yo también puedo hacerlo. Al día siguiente decidió hacer algo simbólico, compró una nueva maceta, más grande y sólida, y trasplantó el bonsái con cuidado. Mientras lo hacía, sintió que también se trasplantaba a sí misma, de un terreno árido de resentimientos a un suelo más firme, donde pudiera crecer sin depender de nadie más. Cuando terminó, se quedó largo rato contemplando el resultado. El bonsái parecía más erguido, más vivo que nunca. Y Clara, por primera vez en semanas, sonrió con una serenidad auténtica. Capítulo 15. Conversaciones con amigas. El domingo amaneció con un sol que estaba viviendo de abrirse un poco más allá de las paredes frías del juzgado y del salón semivacío de la calle de Alcalá. A las 5 de la tarde llegaron María Fernández y Lucía Pérez. Dos amigas de la universidad que habían estado a su lado en distintos momentos de la vida. Traían consigo una botella de vino, una tarta casera y sobre todo, la disposición de escuchar. Hace tiempo que no nos reunimos aquí, dijo Lucía mientras dejaba la botella sobre la encimera. El piso se ve tan distinto, vacío, pero luminoso. Clara sonrió con cierta melancolía. Vacío, sí. Así quedó después de que Javier se llevara casi todo. Lo único que no pudo tocar fue el bonsái. María se acercó a la mesita donde el árbol descansaba, en su nueva maceta más grande. Sigue precioso. Y fuerte. Lo acarició con cuidado. Casi diría que está mejor que antes. Clara sirvió 3 copas de vino y se sentaron alrededor del bonsái, como si fuera un invitado más en la reunión. Al principio hablaron de trivialidades, del trabajo, de las noticias, de viajes que soñaban hacer juntas. Pero pronto la conversación tomó el rumbo inevitable, el juicio. No entiendo cómo sigues. Será como admitir que Javier puede seguir controlando mi vida. María la miró con ternura. Te entiendo. Pero también entiendo lo que dice Lucía. ¿No crees que a veces aferrarse tanto a un símbolo puede ser tan dañino como perderlo? Clara se quedó en silencio. Sentía que ambas tenían razón. Por un lado, el bonsái representaba su resistencia, la prueba de que había cuidado algo cuando todo lo demás se derrumbaba. Por otro, el juicio interminable la estaba consumiendo, tiempo, energía, paz. Lo peor, confesó, es que ya no sé si lucho por el bonsái o por demostrarle a él que no puede vencerme. María apoyó su mano sobre la suya. Quizá no necesitas demostrarle nada. Él ya se desenmascaró solo con todo este teatro. La gente que lo escucha sabe que es ridículo. Tú no tienes que gastar tu vida en probarlo. Lucía asintió. Deja ir lo que ya no merece tu tiempo. Si quieres conservarlo, hazlo por ti, no por él. Pero si decides soltarlo, que sea porque eliges liberarte. No porque él te obliga. Las palabras resonaron en Clara como un eco profundo. Era verdad, hasta ese momento había pensado en el juicio como una batalla entre ella y Javier, como una lucha de poder. Pero, ¿y si en realidad, la única batalla importante era consigo misma? ¿Sabéis qué es lo peor? Preguntó Clara con los ojos brillantes. Que a veces tengo miedo de soltarlo. Miedo de quedarme sin la raíz que nunca se rompe. Las 3 chocaron las copas, y por primera vez en mucho tiempo, Clara rió de corazón. Esa risa ligera, sin peso, le recordó quién era antes de todo el dolor. La tarde avanzó entre confidencias y recuerdos. Hablaron de los años universitarios, de los sueños de juventud, de las historias de amor que habían terminado y de las que aún seguían. En un momento dado, María contó cómo había tenido que desprenderse de la casa de sus abuelos, aunque le dolía profundamente. Al final, dijo, entendí que no era la casa lo que me hacía recordarles. Se acercó al bonsái, acarició sus ramas y murmuró. No sé qué haré contigo. Pero sé que pase lo que pase, no me defines tú. Me defino yo. Esa noche escribió en su cuaderno. Hoy entendí que no lucho contra Javier, ni siquiera por ti, pequeño árbol. Lucho por mí. Y la victoria no está en retener, sino en elegir. Tal vez algún día te suelte y si lo hago, será porque quiero ser libre. Apagó la lámpara con una sensación extraña, mezcla de calma y de incertidumbre. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estaba perdiendo, sintió que estaba eligiendo.
Capítulo 16. Esa idea se convirtió en una sombra que la acompañaba a cada paso. Mientras caminaba hacia el trabajo, mientras preparaba café por las mañanas, mientras redactaba escritos en su despacho. El juicio aún seguía abierto con otra audiencia prevista para el mes siguiente, pero Clara empezaba a preguntarse si de verdad quería seguir atrapada en esa espiral de aplazamientos y recursos. El árbol proyectaba una sombra delicada sobre la pared, como si dibujara un mapa secreto de su propia vida. «Has sobrevivido a todo», le susurró. «Y me has ayudado a sobrevivir a mí. Pero quizá ha llegado el momento de dejarte ir». Las palabras la sorprendieron. Nunca antes había pronunciado en voz alta esa posibilidad. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y... Pero también temía que esa renuncia significara darle la razón a Javier, que se lo llevara como un trofeo de su terquedad. El viernes por la tarde decidió dar un paseo por el Parque del Retiro. Necesitaba aire, necesitaba ver árboles de verdad, altos y libres, lejos de la asfixia de los tribunales. Caminó entre los senderos cubiertos de hojas secas, escuchando el murmullo de la gente y el canto de los pájaros. Frente a un enorme plátano de sombra, se detuvo y apoyó la mano en el tronco rugoso. Pensó en lo absurdo de su situación, ella abogada de familia, con años de experiencia en... Sino de orgullo. Cuídalo si puedes. Y si no, que al menos te recuerde todo lo que nunca supiste cuidar. Yo seguiré adelante, ligera, sin cadenas. Chucan HNH con las cosas que no sabes cuidar. No eres tú lo que dejo atrás. Dejo atrás la necesidad de demostrar algo a alguien que no lo merece. El sol de invierno iluminaba las hojas verdes. Clara cerró los ojos, respiró hondo y se permitió un... Siempre es perder. A veces soltar es la única forma de ganar. Hoy elijo mi paz sobre su orgullo. Hoy elijo cerrar esta historia. Al terminar, cerró el cuaderno, apagó la vela y se quedó en el salón. En una bolsa de tela cuidadosamente protegida, reposaba el bonsái. Había pasado toda la noche en vela, repasando mentalmente su decisión. Ya no tenía dudas. Llevaba semanas convenciéndose de que soltar no era perder, sino ganar libertad. Y aquella audiencia sería el escenario perfecto para demostrarlo. Cuando salió a la calle, el sol apenas asomaba. Caminó hasta el taxi con el bonsái en brazos como si llevara a un hijo. El conductor la miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Durante el trayecto, Clara acariciaba con la mirada las ramas verdes, recordando cada instante de los... Murmuró apenas conteniendo la satisfacción. Clara no respondió. Se limitó a sentarse en silencio, acariciando la maceta con calma. No era rendición lo que llevaba en brazos, sino su propia. Espero que ambas partes sean breves y concisas. Santiago se levantó primero. Señoría, mi cliente ha sostenido desde el principio que el bonsái en disputa es de su propiedad. Ha soportado meses de retención indebida y solo pide recuperar lo que le corresponde. El juez asintió sin mostrar entusiasmo. Bien. Señora Muñoz, tiene la palabra. Clara se puso de pie, respiró hondo y se adelantó unos pasos. Colocó la bolsa de tela sobre la mesa y con delicadeza sacó el bonsái. La sala entera contuvo la respiración. Allí estaba, verde y sereno, el objeto de tantos meses de disputa absurda. Señoría, comenzó Clara con voz firme. He defendido este bonsái porque era mío, porque lo cuidé durante años, porque representaba mi constancia en medio del abandono. Presenté facturas. Lo levantó ligeramente y lo colocó frente a Javier. Aquí está lo que tanto reclama. Tómelo. Cuídelo si puede. El murmullo se extendió entre los presentes. Javier se inclinó hacia adelante. Sorprendido con una sonrisa que intentaba disimular su desconcierto. Clara sacó entonces un sobre de su carpeta. Pero junto al bonsái, quiero entregar también estas palabras. El juez asintió. Puede leerlas en voz alta si lo desea. Clara abrió la carta y leyó con calma, cada sílaba cargada de significado. Te devuelvo lo que reclamas, no porque tengas razón, sino porque yo elijo. Al terminar, dobló la carta y la colocó sobre la mesa junto al bonsái. La sala quedó en un silencio sepulcral.
El juez, que había visto decenas de disputas absurdas en su carrera. Unas palabras que lo perseguirían como una sombra. Clara recogió su carpeta, guardó el bolígrafo en el bolsillo y se puso de pie. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. Sentía que el aire era más ligero, que sus pasos eran más firmes. No había perdido. Había decidido. Afuera, el cielo se había despejado y un rayo de sol iluminaba la plaza. Clara respiró profundamente. Por primera vez en muchos meses, el peso de la batalla se había desvanecido. No llevaba nada en las manos y, sin embargo, nunca se había sentido tan dueña de sí misma. En su cuaderno, esa noche escribió: la audiencia final no fue una derrota. Fue mi victoria más silenciosa. Hoy entendí que la verdadera fuerza no está en retener, sino en soltar. Y yo, al fin, estoy libre. Capítulo 18. El regalo. Inesperado. El eco del mazo aún resonaba en la sala cuando Javier, con un gesto que intentaba ser seguro, tomó el bonsái entre sus manos. Lo levantó como si fuera un trofeo ganado tras una larga. Con una calma desconcertante se lo había regalado. Ese detalle lo descolocaba. Él había imaginado otra escena, un juez dictando que el bonsái era suyo, Clara derrotada, tal vez con los ojos enrojecidos de rabia contenida. Había soñado con esa victoria como una manera de restaurar su orgullo. Pero la realidad fue distinta. Clara se lo entregó sin rastro de derrota, acompañándolo con unas palabras que sonaban más a veredicto moral que a concesión: Chucan HNH con las cosas que no sabes cuidar pero aún así quieres poseer. Mientras lo sostenía, notó la fragilidad del árbol simbólica que arrastraba. El juez levantó la vista, visiblemente aliviado de que el caso se hubiera resuelto. El procedimiento queda cerrado. Las partes pueden retirarse. Clara recogió sus cosas con calma y salió de la sala sin mirar atrás. Javier la observó marcharse con el bonsái aún en las manos. Una parte de él esperaba verla quebrada, pero su andar erguido, la serenidad de sus gestos. Satisfacción, pero lo único que sentía era un vacío extraño, como si le hubieran colocado en las manos un espejo de su propia mediocridad. En el pasillo del juzgado, varias personas comentaban en voz baja lo sucedido. Uno de los funcionarios murmuró: nunca vi algo así. Ella le quitó todo el sentido a su demanda con ese gesto. Otro respondió: sí, se lo dio, pero no como derrota. Fue como si lo liberara. Él quedó como un niño encaprichado que al final recibe un juguete que ya no tiene valor. Javier alcanzó a escuchar parte de la conversación. El bonsái pesaba más y más en el brazo. Afuera, el frío de febrero lo golpeó de lleno. Caminó hacia su coche estacionado cerca con pasos inseguros. Colocó la maceta en el asiento del copiloto y por un momento se quedó observándola. Le parecía absurdo, había gastado meses de su vida, dinero en abogados, energías en discusiones, y ahora tenía frente a él un árbol al que nunca había prestado atención. Regaba cada mañana, como lo protegía en invierno, como hablaba con él como si fuera un ser vivo capaz de escucharla. Por primera vez sintió vergüenza. Esa noche colocó el bonsái en una mesa de él. Una lámpara. Javier abrió una cerveza y se dejó caer en el sofá. Intentó convencerse de que había ganado, de que tenía lo que quería. Pero cuanto más lo pensaba, más claro le quedaba que no era así. ¿Y ahora qué hago contigo?, le preguntó al árbol en voz baja, con un dejo de ironía amarga. El bonsái, como era natural, no respondió. Pero en ese silencio Javier sintió un peso insoportable. Mientras tanto, en la calle de Alcalá, Clara se servía una copa de vino y encendía una vela. La casa seguía vacía, pero esa noche no sentía que le faltara nada. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo el espacio le parecía verdaderamente suyo. Había cerrado el capítulo más absurdo de su vida con un gesto que la liberaba. Se sentó en el sofá y abrió su cuaderno. Escribió: a su orgullo. Soy libre. Y mi libertad pesa menos que cualquier maceta. Bebió un sorbo de vino y sonrió. En los días siguientes, Javier intentó cuidarlo.
Regó demasiado una mañana, se olvidó otra. No entendía de tiempos, de equilibrios, de paciencia. El bonsái comenzó a mostrar signos de estrés, algunas hojas amarillearon, las ramas se tornaron quebradizas. Javier, desesperado. Buscó tutoriales en internet, pero nada funcionaba. Y entonces comprendió, demasiado tarde, lo que Clara había querido decirle: no sabía cuidar, solo sabía poseer. Cada hoja caída era como un recordatorio de su derrota disfrazada de victoria. Y mientras tanto Clara caminaba por Madrid ligera, sin mirar atrás, con la certeza de haber dado el paso más valiente: soltar. Capítulo 19. La carta leída en voz baja. La carta había quedado olvidada en el sobre, junto al bonsái, cuando Javier regresó a su piso de lavapiés. Al principio no le dio importancia. La dejó sobre la mesa, junto a un cenicero lleno de colillas y un par de facturas sin pagar. Estaba demasiado ocupado celebrando en silencio su victoria, aunque esa celebración consistiera únicamente en beber cerveza barata y mirar con una sonrisa nerviosa el bonsái colocado en el centro de la mesa. Pero la carta estaba allí inmóvil, ejerciendo una atracción incómoda. Cada vez que pasaba por el salón, sus ojos se posaban en el sobre blanco. Una parte de él quería abrirlo de inmediato, descubrir qué más había querido decirle Clara. Otra parte, más orgullosa, se resistía, temía que esas palabras fueran un recordatorio de que no había ganado nada. Pasaron 2 días. 2 días en los que intentó ignorar el sobre, pero el silencio de su apartamento lo empujaba hacia él. Finalmente, una noche de insomnio con la televisión apagada y la calle en calma, se sentó frente al bonsái y tomó la carta. Rasgó el sobre con brusquedad, como si quisiera demostrar que no le importaba. Pero al desplegar el papel, sus manos temblaron. Clara había escrito con su caligrafía clara, firme, sin tachones ni vacilaciones. La leyó en voz baja, casi susurrando, como si temiera que alguien más lo escuchara. Javier. Te entrego lo que tanto reclamaste, no porque tengas razón, sino porque yo elijo liberarme. No me interesa seguir atrapada en un juicio interminable que no habla de Clara. Javier se quedó inmóvil. Las palabras lo atravesaron como cuchillas silenciosas. Se había preparado para un reproche lleno de rabia, para insultos o acusaciones. Pero lo que encontró fue peor, una despedida serena, un espejo que le devolvía su incapacidad de cuidar, de sostener, de amar. Repitió la frase final en voz baja, como si quisiera desactivarla. Con las cosas que no sabes cuidar, pero aún así quieres poseer. La sala parecía encogerse. El bonsái, iluminado por la luz tenue de la lámpara, lo observaba en silencio. Y por primera vez Javier sintió que el árbol lo juzgaba. Recordó todas las veces en que Clara lo había regado con dedicación, mientras él se burlaba diciendo que era una pérdida de tiempo. Recordó cómo ella hablaba de paciencia y constancia. Desesperaba. Cuanto más intentaba, más evidente se hacía que no sabía cómo hacerlo. Una tarde, sentado frente a la maceta, volvió a leer la carta. Esta vez lo hizo en voz alta, palabra por palabra. Como si Clara estuviera allí, obligándolo a enfrentarse a la verdad. Su voz temblaba y al llegar a la frase final se quebró. Con las cosas que no sabes cuidar, pero aún así quieres poseer. Sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas que siempre había reprimido comenzaron a acumularse en sus ojos. Nunca se había considerado un hombre débil, pero en ese momento comprendió que la verdadera debilidad no era llorar, sino su incapacidad de asumir la verdad. El bonsái se había convertido en un espejo cruel. Lo había reclamado como trofeo, pero ahora lo obligaba a ver su propia carta una tercera vez. Esta vez la colocó junto al bonsái, como si el árbol también necesitara escuchar esas palabras. Se dio cuenta de que Clara no le había escrito para herirlo, sino para liberarse. Y esa liberación, paradójicamente, lo había encadenado a él. Por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió envidia de Clara. Ella había sabido cerrar la puerta, escribir el punto final. Él, en cambio, estaba atrapado en un objeto que no entendía, en una carta que no podía olvidar, en un reflejo de todo lo que nunca supo cuidar. En la calle de Alcalá, Clara también pensaba en la
Carta. Había escrito esas líneas con calma, pero no sin dolor. Sabía que serían como un eco que seguiría a Javier mucho tiempo. No buscaba venganza, sino simplemente dejar claro lo que había. Quizá él la lea, quizá no. Pero yo ya la escribí, y eso basta. Esa carta no es para él, es para mí. Es mi última palabra, mi adiós definitivo. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y... Por primera vez en meses durmió profundamente sin sueños de juicios ni de disputas. Javier, en cambio, pasó la noche en vela. Cada vez que cerraba los ojos, la voz de Clara resonaba en su cabeza. Leyendo esa frase final como un eco interminable. Y comprendió que el verdadero juicio no había terminado en el juzgado, sino que apenas comenzaba dentro de él. El bonsái con sus hojas amarillentas. Seguía allí, recordándole en silencio que algunas victorias pesan más que cualquier derrota. Capítulo 20. Clara respira libre. La mañana siguiente a la audiencia final, Clara se despertó con Javier y de pronto con un gesto silencioso, todo había terminado. Se levantó despacio, abrió las cortinas y dejó que la luz invernal llenara la habitación. Por primera vez en mucho tiempo. No estaba el bonsái en la mesa del salón. El espacio vacío que había dejado no le producía tristeza, sino calma. El árbol había sido un símbolo de resistencia, pero también una cadena. Ahora, sin él, Clara podía respirar libre. Preparó café, se sentó frente a la ventana y observó la ciudad despertando. Los coches circulaban por la avenida, la gente caminaba con prisa, y ella, en medio de esa rutina madrileña, sentía que todo comenzaba de nuevo. Abrió su cuaderno, ese que la había acompañado en los momentos más oscuros, y escribió. Hoy la casa está más vacía, pero yo estoy más llena. No necesito objetos para recordar lo que soy. El bonsái cumplió su papel, me enseñó a cuidar, a resistir, a soltar. Ahora me toca crecer a mí como él lo hizo, hacia la luz. Sonrió al leer sus que no necesitaban pleitos para existir. Se sentó en un banco frente al lago, donde los barquitos de remo se mecían suavemente. A su lado, una pareja de ancianos conversaba en voz baja. Y un grupo de niños reía mientras corría detrás de las palomas. Clara cerró los ojos y respiró hondo. Se sintió parte de ese mundo vivo, en movimiento, lejos de los pasillos fríos del juzgado. Estoy libre, susurró para sí misma. Esa libertad no significaba olvidar el pasado. Al contrario, era reconocerlo, aceptarlo y dejarlo atrás. El bonsái había sido el último hilo que la ataba a Javier y al soltarlo había soltado también la necesidad de demostrar, de luchar contra su ego. Ahora podía mirar hacia adelante. Los días siguientes transcurrieron con una calma renovada. Juventud, empezó a salir a correr por las mañanas, incluso se animó a inscribirse en un curso de jardinería avanzada, no por necesidad, sino por placer. En esas clases, rodeada de plantas y tierra. Ya no le interesaba cómo manejaba Javier el árbol. Su historia con él había terminado, y con ella la obligación de cargar con su negligencia. Un sábado, Clara decidió hacer algo simbólico. Un símbolo nuevo. El olivo, árbol de paz y longevidad, representaba exactamente lo que ella quería para su vida a partir de ese momento. Se sirvió una copa de vino, abrió el cuaderno y escribió. He elegido plantar algo nuevo. No para demostrar nada, no para aferrarme a un recuerdo, sino para celebrar que sigo aquí, que sigo viva, que puedo empezar otra vez. El olivo crecerá conmigo. Un horizonte abierto. Clara se recostó en el sofá con una paz que no sentía desde hacía años. El futuro por primera vez no le pesaba, la esperaba con los brazos abiertos. Capítulo 1. La última cena en silencio. La noche caía lentamente sobre Madrid, y en la calle de Alcalá, las luces de los faroles comenzaban a dibujar sombras alargadas sobre las aceras húmedas. Clara Muñoz García estaba de pie en la cocina, con los brazos cruzados, observando cómo hervía una olla de sopa. El vapor subía, empañando los cristales de la ventana, y en ese reflejo borroso aparecía su propio rostro cansado, marcado por semanas de discusiones, papeles legales y un silencio que se había vuelto insoportable. En la mesa del comedor, ya puesta con 2 platos hondos y inicio de su matrimonio con Javier Ortega López.
En aquel entonces la idea era cultivar juntos algo que durara, algo que exigiera constancia y cuidado. Sin embargo, como tantas promesas, la tarea recayó únicamente en ella. Javier entró al comedor sin saludar, con la chaqueta aún colgada del brazo. Tiró las llaves sobre la mesa, a pocos centímetros del bonsái, provocando un ligero temblor en la maceta. Clara apretó los labios. No era la primera vez que él mostraba ese descuido, pero ahora, en la última cena de su vida en común, cada gesto parecía una declaración de... La pantalla iluminó su rostro, y un brillo fugaz de satisfacción apareció en sus labios al leer un mensaje. Clara lo observó de reojo, había dejado de intentar adivinar con quién hablaba. Mirarse. El sonido de las cucharas golpeando contra los bordes de la loza era lo único que llenaba la estancia. Afuera, un coche tocó la bocina, alguien reía en la calle, pero dentro de la casa. Conversar. Javier respondió con sarcasmo, ¿ahora te importa? Esa frase todavía le ardía en la memoria. El bonsái, entre ellos, parecía un juez silencioso. Sus ramas torcidas, podadas con cuidado, reflejaban los años en que Clara regaba cada mañana, colocaba la maceta en la ventana para que recibiera luz, y protegía las raíces en invierno. Cada nudo en las ramas era un recordatorio del tiempo seco. ¿Y el equipo de sonido? Llévatelo todo, respondió Clara, respirando hondo. Solo quiero quedarme con la casa. Él arqueó una ceja. Claro, la casa.